Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Chinoín Veterinaria, Gluticorte y Predoftal, agradecemos su presencia a este webinar
que es de erliquiosis canina. Aquí ya tenemos a nuestro invitado de honor desde Barranquilla, Colombia, el doctor Miguel Ángel Langorita. Doctor, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación y a mi amigo el doctor Alexis, Laboratorio Chinoín Veterinaria. Gracias. Y bueno, acerca un poquito del doctor Miguel Ángel Langarita, es médico veterinario zootecnista de la Unipaz, de la Universidad de La Paz. Tiene un curso de posgrado en oftalmología veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es director médico de la Clínica Veterinaria Don Perro en Barranquilla, Colombia, vicepresidente Socovet, miembro activo de SEOVET y miembro activo de VEPA. Doctor, muchas gracias. Y bueno, a todos los médicos que ya nos acompañan el día de hoy, un favor, vamos a dejar la sección de preguntas y respuestas al final de la presentación del doctor, por favor. Doctor, adelante y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a empezar. Perfecto. ¿Cómo puedo dejar de esta parte? Minimizarla. Ok. Listo. Ahí está bien, Jessica. ¿Se ve bien? Perfecto, doctor. Se ve muy bien. Bueno, una vez más, gracias a todos por estar acá presentes. Esta noche vamos a hablar, gracias a la invitación del Laboratorio Chinoín Veterinaria y a mi amigo Alexis, un poco sobre todos los problemas oculares que se presentan cuando hay una erlichiosis canina. Entonces, el título de la charla básicamente es más problemas oculares de lo que imaginamos, porque realmente a veces no creemos que lo que está presentando nuestro paciente tenga que ver o que sea secundario a otra etiología, ¿no? Más allá del ojo. Entonces, empecemos a hablar un poco de esto. Tenemos que empezar haciendo un recuento de lo que es la erlichiosis canina como tal. Es una enfermedad que recibe varios nombres, entre ellos pancitopenia canina tropical, enfermedad de los perros rastreadores, síndrome hemorrágico idiopático, fiebre hemorrágica canina, tifus canino, y también la conocemos acá como el SIDA del mundo canino, porque es una enfermedad que generalmente produce muchos problemas de inmunosupresión y cualquier otra entidad empieza a traerle problemas a nuestro paciente. Es una enfermedad relativamente común en perros en zonas tropicales, como donde yo estoy más o menos a una altura de 60 metros sobre el nivel del mar. Es completamente muy cálido, muy caliente para decir, temperaturas que oscilan entre 30 y 40 grados todo el año con periodos cortos de lluvia, entonces hay mucho problema de esta enfermedad. Es causada por una bacteria del género Rickettsia, llamada Ehrlichia canis, y transmitida por garrapatas. Generalmente la ricicéfalos sanguíneo es la que transmite esta enfermedad. Fue diagnosticada por primera vez en el 1935 en Argelia. Después de esto prácticamente se ha diagnosticado en todo el mundo. También representa una zoonosis, es decir, que esta enfermedad puede pasar si una garrapata infectada pica a un ser humano, le puede transmitir la misma enfermedad y sufrir prácticamente los mismos signos. Esta enfermedad también, digamos que se presenta en animales de cualquier edad, generalmente desde los 2 meses en adelante la presentación se puede dar. Puede haber una relación de machos a hembras de 1:5:1, aunque en otros artículos generalmente la relación es de 1:1, entonces realmente no tiene una casuística más de machos o de hembras realmente. El periodo de incubación se puede dar entre 8 a 20 días desde que es picado el animal por la garrapata, y generalmente lo que encontramos en la parte de laboratorios es trombocitopenia, encontramos leucopenias y generalmente aumentos de la ALT. La erlichiosis canina, esta bacteria se replica en las células del sistema mononuclear fagocítico, infectando los tejidos perivasculares y creando una vasculitis severa, un gasto de plaquetas
por eso encontramos trombocitopenia y posteriormente encontramos hemorragias. Entonces, acá tenemos un videito, generalmente es como la forma más clásica de presentación. Si vemos, es un perro que está presentando una epistasis bastante severa, pero además, si ustedes notan en la parte de los ojos, hay una midriasis y alcanzamos a ver que este paciente está como desorientado, es un paciente que llegó a la consulta completamente ciego y se alcanza a ver como zonas rojas en el fondo de ojo. Estos son ocasionados generalmente por hemorragias a nivel de la retina. Entonces esta es como la presentación más clásica, aunque todavía encontramos colegas que a veces tienen que esta presentación es porque se ha golpeado la nariz, pero siempre tenemos que ahondar un poquito más y empezar a escudriñar un poco y tratar de llegar a un diagnóstico. La arlichosis canina tiene varias fases. Puede ser una fase aguda, una fase subclínica o una fase crónica. Generalmente la fase aguda va de 2 a 4 semanas después de la infección y lo que se presenta es malestar general. Siempre estos pacientes llegan con muchos problemas, mucho disconfort, anorexia, siempre nos reportan que ha dejado de comer, que un día come bien, otro día mal, fiebre, que es una de las características, siempre llegan con más de 40 grados de temperatura, descarga ocular y nasal, ya empieza a evidenciarse y pues los hallazgos hematológicos que encontramos en el hemograma, como son la trombocitopenia y la leucopenia. La fase subclínica de esta enfermedad puede ser de meses a años, siempre nunca se va a presentar en los primeros días después de la infección, puede estar ahí oculta, latente y presentarse en un momento que haya un proceso de inmunosupresión. Por eso es importante por lo menos siempre saber si nuestro paciente, cuando está presentando signos, y no son signos clásicos de una enfermedad que se presente en nuestra zona, porque hablando de zonas que sean más templadas o más frías, que la presentación de esta enfermedad es menor, siempre hay que averiguar si ha estado en tierra caliente y si ha estado en contacto con garrapatas, ¿no? Para tenerla dentro de los diferenciales que se puedan dar. En la fase crónica, ya este paciente presenta malestar general, hemorragias, comienza a ver los problemas de epistasis o de hemorragia a nivel de las mucosas también, que puede ser de la vulva, del pene o la mucosa de las conjuntivas oculares, anorexia, mucosas pálidas, fiebre, linfadenopatía y algo muy característico también que vemos mucho en estos pacientes que se presentan acá, es esplenomegalia. A la palpación son pacientes que tienen un vaso relativamente grande, se siente enorme y lo confirmamos por ecografía y pues obviamente vemos un vaso por fuera del tamaño normal. Y los signos de uveitis, que es lo que hoy nos vamos a centrar un poco, cabe anotar que en cualquiera de estas fases la uveitis puede estar presente, no necesariamente en la fase aguda no se presenta, en cualquier fase se puede presentar signos de uveitis, ya sea de una uveitis leve o una uveitis anterior o una uveitis mucho más severa. Entonces, esta arlichosis, los signos clínicos generalmente son pérdida de peso, son pacientes que llegan a la consulta en fase crónica con muy mal estado de carnes, por todo lo que hemos comentado, llegan con fiebre, generalmente también presentan muchas petequias en la parte de la zona ventral o en las mucosas. Si nos centramos en la parte ocular, generalmente vemos petequias en las conjuntivas y algunas veces también vemos unas hemorragias un poco más grandes que serían como unas hematomas o equimosis, que también las podemos ver en la membrana de las conjuntivas. Vemos estas hemorragias enormes que ya son tipo de equimosis, ¿no? Y la epistasis que se presenta también en estos pacientes, por lo menos si comparamos este paciente con el anterior, vemos que los signos oculares en este paciente son menores, los ojos se ven bastante bien, la pupila se ve de buen tamaño, la parte de la transparencia corneal, el iris se ve bien y pues obviamente los signos de epistasis también son menores, ¿no? Entonces, por lo menos este paciente podría estar presentando algún tipo de uveitis leve o una uveitis anterior
sin tanto problema. También podemos encontrar generalmente anisocoria, que está más relacionada a las manifestaciones neurológicas secundarias de arlichosis canina. Obviamente, si nos llega un paciente así, tenemos que hacer un diagnóstico de exclusión y mirar a ver si realmente esta anisocoria es primaria o por manifestaciones neurológicas secundarias de arlichosis. Esto realmente no lo vamos a tocar mucho porque sería más para el lado de neurología. Nos vamos a centrar más en las manifestaciones oculares, hablando de uveitis como tal, de alteraciones de retina y de pérdida de la visión. Entonces, en esta imagen vemos ya un paciente que va presentando signos de uveitis, hay epífora, hay hiperemia conjuntival, hay edema de córnea, hay una protrusión de la membrana incitante con hiperemia también, y empezamos a ver estos signos de uveitis en estos pacientes. Entonces, para hablar un poco de uveitis, tenemos que recordar un poco sobre anatomía y fisiología de la uvea como tal. Entonces, recordemos un poco sobre anatomía, decirles que el globo ocular está compuesto de tres túnicas, la túnica fibrosa, la túnica vascular, que sería la uvea, que es parte de lo que vamos a hablar hoy, y la túnica nerviosa, que está compuesta por la retina neurosensorial. Esta uvea está compuesta a su vez por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Entonces, en esta imagen lo que vamos a ver es que vamos a clasificar la uvea anterior y la uvea posterior. La uvea anterior, estamos hablando del cuerpo ciliar, del iris, que forma la pupila, y la uvea posterior, que está formando la coroides. La coroides es esta capa que está íntimamente, en la parte anterior está íntimamente ligada a la retina, y en la parte posterior está con la esclera. ¿Sí? Limita con la esclera. Entonces, cuando hablamos de uveitis anterior, podemos hablar de una inflamación del iris como tal, que sería una iriditis, o una inflamación del cuerpo ciliar, que sería una ciclitis, o una inflamación de los dos, una uveitis anterior, que sería una iridociclitis. Esto para tenerlo en cuenta, porque son terminología que vamos a estar recordando y pues para que lo tengan muy en cuenta. Y cuando hablamos de uveitis posterior, estamos hablando de una coroiditis, una inflamación de la coroides. También podemos hablar de una retinitis cuando estamos hablando de inflamación de la retina como tal, pues porque obviamente está en la parte posterior del globo ocular y está en contacto íntimo con la coroides. Recordarles también que cuando la inflamación es total de este globo ocular, cuando ya las cosas se salieron de control y pasó de ser de una uveitis anterior a una uveitis posterior, a todo el ojo estar completamente inflamado, estaríamos hablando de una panuveitis, que es simplemente la inflamación de todo el globo ocular. Y esto pues obviamente estamos hablando de un proceso bastante serio. Entonces recordemos un poco el iris. El iris es lo que le da el color a nuestros pacientes, forma la pupila. Esta pupila está compuesta por un músculo constrictor de la pupila, de inervación parasimpática, que nos produce una miosis, y un dilatador de la pupila que es de inervación simpática y nos produce relajación o midriasis de la pupila. La función de la pupila básicamente es permitir o no la entrada de luz hacia la parte posterior del globo ocular. Este es un iris, esta imagen la traigo a colación porque es un iris de una raza nórdica. Puede ser, lo que quiero que vean es cómo se ve la irrigación, la vasculatura del iris. El iris es bastante irrigado en los perros y pues obviamente cuando hacemos cirugía, tocamos el iris, pues nos trae bastantes problemas por hemorragias y esto para tener en cuenta. También esta imagen la traigo a colación porque algunas veces también hacemos reflejos fotopupilares y vemos que el paciente no responde, y también tenemos que tener en cuenta si realmente no responde porque hay un problema de neurooftalmología como tal, o porque puede haber una atrofia del iris. Esto es muy característico en perros añosos, aunque también se puede presentar en perros jóvenes. Entonces, el iris prácticamente se rasga, ya no hay una pupila como tal, no se puede ni dilatar ni contraer,
Y estos perros la pasan muy mal cuando están en partes muy iluminadas. Son perros que tienen mucha fotofobia, mucho disconfort, y estos pacientes generalmente le manejamos lentes oscuros con protección UV para que estén un poco mejor, ¿sí? Ahora hablemos un poco del cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar está en la parte posterior al iris. En su parte posterior está compuesto de unas membranas, unos cuerpos que dan 360 grados la vuelta al globo, y es donde se produce el humor acuoso, los procesos ciliares, ¿sí? En esta imagen lo vemos acá, y de esos procesos ciliares también atraviesan estas bandas que son las zónulas, que es el aparato suspensorio del cristalino. Este cuerpo ciliar en la parte posterior tiene una parte plegada, una pars plicata, que se continúa con la pars plana, que es donde se inserta la retina. Y es importante porque son los puntos de inserción de la retina. La retina está insertada en la pars plana y en la papila del nervio óptico. Por eso algunas veces cuando vemos desprendimientos de retina en ecografía, vemos como el signo clásico cuando son desprendimientos totales de las alas de gaviota, porque está adherida a la papila del nervio óptico y a la pars plana. Cuando este cuerpo ciliar se pliega hacia la esclera, se crea lo que es el ángulo iridocorneal, que es el ángulo de drenaje del ojo también. Entonces es importante porque acá en los procesos ciliares se crea el humor acuoso, se produce el humor acuoso y se drena a través del ángulo iridocorneal. Y en la parte posterior tenemos de la túnica vascular, tenemos la coroides. Esta coroide básicamente la función es nutrición, y esta nutrición pues obviamente está dada por las arterias ciliares largas y cortas, y básicamente su función es nutrir el globo ocular en las partes más profundas. También tiene una parte que sería el tapetum lucidum, que cumple una función para cuando estos rayos de luz entran al globo ocular, lo que no se aprovecha entra a este tapetum y se vuelve a reflectar para que la retina aproveche y el animal pueda ver mucho mejor en condiciones de poca iluminación. Esta está en la parte dorsal, y en la parte ventral tenemos la zona no tapetal. Entonces, traigo esta imagen a colación porque realmente lo que quiero es que empiecen a ver qué es lo normal en un fondo de ojo y qué es lo anormal, para cuando veamos cosas anormales, pues automáticamente identifiquemos. Este es un fondo de ojo de una raza nórdica o subalbinótica o albinótica, y lo que vemos generalmente es un fondo de ojo rojo. Vemos las venas, que son en tamaño más grandes o tienen mayor grosor que las arterias. Las arterias son generalmente de 15 a 25, las venas son 3 en total, y vemos la papila del nervio óptico, que en este caso se ve blanquecina, por todo como se ve el fondo de ojo de estas razas que se ven rojizos, ¿sí? Aquí no hay presencia de melanina como tal. En este fondo de ojo, que es un fondo de ojo también normal, vemos lo mismo, vemos las venas, las arterias, vemos la zona tapetal, que está en la parte dorsal, y la zona no tapetal, que algunas veces es mucho más grande que en esta imagen como tal. Entonces, básicamente, lo que quiero es que recuerden estas imágenes, porque más adelante vamos a ver cosas de anormalidad, y entonces tenemos que mirar qué es lo normal y cómo es para saber qué es lo que está mal. Para recordar, la úvea, entonces las funciones básicamente son la coroides, nutrición de todos los tejidos, la circulación, la pupila como tal, dejar o no pasar la cantidad de luz que necesite al segmento posterior, y el cuerpo ciliar obviamente para la producción del humor acuoso a partir de los cuerpos ciliares, y el drenaje de este humor acuoso a través del ángulo iridocorneal. Ahora hablemos un poco de lo que es la retina como tal. En esta imagen lo que vemos es la retina con sus 10 capas. La primera capa es el epitelio pigmentario de la retina. Esta capa su función básicamente de sostén, y está íntimamente ligada a la coroides, ¿sí?
Desde la capa de fotorreceptores hasta la última capa, que es la membrana limitante interna, es lo que llamaríamos nosotros la retina neurosensorial, la retina verdadera. Entonces, la función de la retina básicamente es traducir todos estos impulsos lumínicos, concentrarlos en un punto y a través de estos fotorreceptores cambiarlos a impulsos eléctricos y mandarlos a través del nervio óptico hacia la corteza visual, hacia el cerebro, quien realmente es quien produce o procesa la imagen y es quien ve. Realmente el ojo es como el medio para que entre esta luz, se enfoque en la retina y la retina hace el resto de cambiar todos estos impulsos lumínicos en eléctricos y van hacia el cerebro, quien es quien ve. Esta básicamente es la función de la retina. Entonces, hablemos un poco ahora ya de lo que es el examen clínico. Y lo coloco aquí porque realmente es una parte fundamental hacer un muy buen examen clínico con una anamnesis completa. Aquí tenemos que ser muy investigadores y empezar a preguntar, porque todos sabemos que obviamente los propietarios no son los más sinceros a veces. Y nos dicen, no, esto empezó ayer, y resulta que sabemos por experiencia que esto lleva más de una semana, por ejemplo. Entonces, hacer una muy buena anamnesis, preguntar la edad, porque dependiendo de eso hay patologías que se presentan o no, dependiendo de la edad, de la raza también. Podemos saber si una patología es más frecuente que otra y eso nos va dando una idea de lo que está pasando en este paciente. Vacunas también, porque por vacunas con adenovirus tipo 2, que es de la hepatitis, se puede producir uveitis y estas uveitis son bastante severas, entonces preguntar si el animal ha sido vacunado en los últimos 2 semanas, cuál es el hábitat en el que vive para saber si está o no en contacto con estos parásitos, si ha tenido algún trauma para estos pacientes que llegan sangrando y que a veces creemos que es un trauma, entonces si ha tenido un trauma, si ha viajado últimamente, si ha estado en otras zonas que de pronto son más endémicas de otras ectoparásitos que no hay en mi propia zona. Por lo menos acá en Barranquilla, que es una zona cálida, pues obviamente hay mayor cantidad de problemas por lichosis que otras patologías como tal. Igual pasaría en Bogotá, que es tierra fría, y pues obviamente las patologías serían diferentes. Aunque hoy por hoy también las garrapatas se han ido adaptando también al frío y ya tenemos que en Bogotá se están presentando bastantes casos de lichosis canina y las garrapatas ya viven a 10 o 15 grados de temperatura. No hay problema por eso. Siempre es importante tener en cuenta toda esta anamnesis para poder hacer un diagnóstico diferencial y de pronto tener una etiología específica para empezar a hacer un tratamiento específico. Todo esto sin dejar de lado el examen ocular, que debe ser un examen muy completo. Hay que hacer, obviamente, así sea un ojo el que esté afectado, hay que hacer siempre examen a los 2 ojos. Tenemos que tener todas las pruebas a la mano, el test de Schirmer, hacerle fluoresceína. Todo esto es importante porque dependiendo de esto sabremos si lo que le está pasando al ojo es primario del ojo o secundario a otra patología. Igual asociarlo siempre a un examen clínico general. A veces nos centramos solamente en que si el ojo está enfermo, pues solamente vemos el ojo. En el caso de los oftalmólogos, pues obviamente lo hacemos así, pero siempre vemos a nuestro paciente como un todo. O sea, si nosotros sabemos por tonometría que este ojo está con la presión baja, 5 u 8, no tiene alteraciones de la córnea, o sea, la fluoresceína es negativa, y yo estoy seguro que eso que está presentando es una uveitis y que no es primaria del ojo, entonces tengo que o apoyarme en la medicina general y mandarlo a consulta general para que le hagan exámenes y le hagan de todo y una muy buena revisión general, o el clínico generalista debería también hacerlo. En el momento que le llegue un paciente de estos, si tiene la forma y si tiene en su localidad un especialista a la mano, pues también hacer la parte general y siempre remitir al paciente para que se pueda ver desde los 2 ángulos, ¿no? Los exámenes complementarios son importantísimos porque obviamente hoy por hoy podemos decir que hay menos uveitis idiopáticas, pues porque ya tenemos mucho más exámenes que hacer, tenemos más probabilidades de encontrar la causa de lo que está ocasionando nuestro problema ocular.
Entonces nos apoyamos en las imágenes, si creemos que es un trauma, le hacemos radiografías, si los medios no son transparentes, la córnea no es transparente por la uveitis, el edema severo que pueda tener nuestro paciente, o porque tenga una catarata que ya no nos deje ver la parte posterior del ojo, entonces nos apoyamos en la ecografía ocular para saber si tiene desprendimiento de retina, si hay alguna degeneración del vitrio, si hay algún coágulo, hemorragias, o de esta forma poder ver esa parte que nosotros no podemos realmente ver. La ventaja que tenemos nosotros es que podemos ver la retina y el fondo de ojo en vivo y en directo. Tenemos que saber también utilizar nuestro oftalmoscopio, que es una muy buena herramienta y que a veces lo olvidamos y lo dejamos por allá y nunca lo tocamos. Entonces tenemos esa ventaja que podemos ver la retina, podemos ver el fondo de ojo y de esta forma también ver lo que pueda estar pasando en este órgano como tal. Y apoyarnos en el laboratorio, todas las pruebas que podamos hacer, desde hemogramas, bioquímicas, todo lo que le podamos hacer a nuestro paciente, en este caso específico de ehrlichiosis como tal, entonces apoyarnos en la PCR o en las pruebas rápidas de anticuerpos, las serologías de pruebas rápidas, que también son un buen medio diagnóstico para llegar a un diagnóstico rápido también, porque siempre tenemos que tratar de trabajar rápido y de hacer las cosas de esta forma para que nuestro paciente esté mejor y no vaya a perder la visión. Entonces, las manifestaciones oculares, hablamos básicamente lo que es la uveitis. Digamos que la uveitis es la enfermedad de frecuente diagnóstico porque siempre decimos, no, tiene uveitis, tiene uveitis, pero a veces ni siquiera entendemos qué es la uveitis realmente. Y todos sabemos que es la inflamación de la túnica uveal o de la uvea, pero realmente no sabemos qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Recordar siempre que un diagnóstico temprano y una instauración de un protocolo terapéutico rápido hace la diferencia entre que las cosas sean irreversibles o reversibles. Hay muchos problemas que desafortunadamente se pudieron haber revertido en el momento, pero que por esperar o a veces por los mismos propietarios no llevar los pacientes a tiempo, pues obviamente estos pacientes desafortunadamente pierden su función visual. Entonces, hablemos un poco de lo que es la inflamación de la uvea como tal y pues obviamente recordar que esta uvea actúa como un órgano, digamos, linfoide o como un ganglio linfático accesorio, ¿no? Entonces, generalmente estos antígenos intraoculares viajan a la circulación sistémica, van a los órganos linfoides y en más o menos 5 o 7 días se crean unos linfocitos B y T sensibilizados que vuelven a migrar hacia el antígeno dentro del ojo, atraviesan la uvea y participan en la formación de anticuerpos o reacciones inmunomediadas por células. Esto genera una inflamación intraocular severa, dependiendo de qué tan grande sea el problema. Entonces vamos a ver de esa misma forma una uveitis leve o una uveitis severa. Y estos anticuerpos quedan de memoria ya en estos antígenos y ante nuevas exposiciones a lo mismo van a volver a hacer una respuesta mucho más rápida y mucho más intensa de tipo inflamatorio. Por eso siempre es importante encontrar la causa, ya que si no encontramos la causa, lo más seguro es que este paciente lo tratemos, mejore y al cabo de corto tiempo vuelva a presentar uveitis y se vuelven estas uveitis recurrentes. ¿Por qué? Porque realmente no se ha hecho un buen diagnóstico de la causa, no se ha tratado y en oftalmología siempre es importante encontrar y tratar la causa para poder zafar el problema. De esta forma se dan los mecanismos inmunológicos en la uvea. Entonces hablemos un poco sobre los signos clínicos que se presentan. Los signos clínicos son siempre los mismos en una uveitis. El paciente llega con blefarospasmo, con mucho dolor. Son pacientes que generalmente nos está diciendo el cliente, mira, tiene 2 o 3 días tirado, no quiere comer, escasamente toma agua, está completamente adinámico, tiene un disconfort enorme. Entonces son pacientes que nos llegan
con los ojos completamente cerrados. En este caso, por ejemplo, vemos que hay epífora, vemos también que hay un entropio anespástico por el mismo dolor, los bordes palpebrales están rotados hacia adentro, pero es por el mismo dolor ocular que tiene. Vemos que empieza a haber signos de uveitis y edema de córnea, vemos neovascularización en la córnea y este paciente ya empieza a ser un paciente con un problema bastante serio que tenemos que tratar. Este paciente también llega con signos de dolor, blefarospasmo, ojos cerrados, lo vamos a tocar, le duele mucho, está incómodo y pues obviamente tenemos que tratar de hacer un diagnóstico de esto. Entonces, dentro de los signos también tenemos la epífora que ya mencioné. En este caso podemos ver que hay un edema bastante severo, un edema difuso de córnea. Vemos hiperemia conjuntival, también hiperemia conjuntival sobre la membrana incitante, protrusión protrusión de la membrana incitante, algo de noftalmo. Generalmente cuando hay dolor ocular, el músculo retractor del globo ocular se va hacia atrás, tira hacia atrás el globo ocular y automáticamente la membrana sale. Y esta membrana, pues obviamente, lo que nos indica es que este paciente está con mucho dolor, que tiene noftalmo y también vemos un signo muy característico de neovascularización profunda y vemos vasos en forma de cepillo o anillo periquerático que también se llama, y esto lo que nos evidencia es que es una uveitis, digamos, un poco severa, ¿no? Ya estamos ante una uveitis mucho más severa. En este caso lo que vemos es hiperemia conjuntival, vemos ya un grado de miosis, generalmente esta miosis está dada por el mismo proceso inflamatorio y una reacción a las prostaglandinas endógenas que se producen por la inflamación. Entonces, generalmente se cierra la pupila, a veces son hasta puntiformes, y eso indica el grado de dolor y el grado de inflamación que tiene la uvea como tal. Aquí en este paciente también vemos un edema de córnea, vemos hiperemia conjuntival y este edema corneal siempre lo vemos como adoquinado, ¿no? Siempre vemos, cuando son bastante severos, vemos estos signos en la córnea. Elevación de la membrana incitante, hiperemia conjuntival. Entonces, este paciente, pues obviamente tenemos que mirar mediante una ecografía, porque desafortunadamente los medios no son transparentes, entonces tenemos que apoyarnos en una ecografía para ver qué más tiene, si hay un desprendimiento de retina, si hay algún coágulo en la parte de la cámara vítrea. Entonces, son pacientes que tenemos que actuar y ir pensando también no solamente en lo que vemos en el ojo, sino que si este paciente ya empieza a presentar algún grado de presión intraocular baja, pues obviamente tenemos que estar pensando en que haya algo más, si la fluoresceína está negativa y eso. Y aunque la fluoresceína esté positiva, algunas veces está positiva porque obviamente el perro tiene 2 o 3 días y está tocándose los ojos porque le duelen. Yo siempre le digo a mis clientes, a veces es más importante, siempre que veas que tu perro se toca los ojos, siempre colócale un collar isabelino, porque a veces es más importante el collar isabelino que ponerle una gota mientras que lo llevas a la consulta, ¿sí? En este caso también vemos algo de miosis y hiperemia conjuntival también. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más de los signos clínicos de uveitis, pero un poco más severa, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de lo que es el flare. El flare, pues, obviamente se produce por lo que quiere significar que hay una turbidez de la cámara anterior, el humor acuoso, y generalmente es por una alteración de la barrera hematoacuosa que hace una distorsión en la permeabilidad aparente celular. Vemos un humor acuoso turbio, un humor acuoso con células, ¿sí? Y realmente lo que estamos es ante un efecto de flare que podemos clasificar en +1, +2, +3, +4. Lo mismo pasa con el efecto Tyndall. Entonces el efecto Tyndall, estas imágenes me las dio una colega, doctora Sandra Acevedo,
donde básicamente lo que vemos es que la luz se presenta y da en el epitelio de la córnea, y lo que tenemos que ver generalmente es un humor acuoso completamente acelular. Vemos la parte de la luz del oftalmoscopio en hendidura o con nuestra lámpara de hendidura en la parte anterior del iris, y lo que vemos es el reflejo de la luz. Cuando empezamos a ver un Tyndall positivo, empezamos a ver hagan de cuenta cuando una habitación está oscura y entra un haz de luz y miramos hacia ese haz de luz y lo que vemos es partículas en suspensión. Entonces es lo mismo que vemos aquí, vemos una turbidez de ese humor acuoso, y también lo podemos clasificar en +1, +2, +3 o +4 dependiendo del grado de turbidez de este. Estas imágenes pues ya son, digamos, en la vida real lo que vemos en un paciente. Son cedidas por un colega también, Andrés Giraldo de Animal Care, y lo que vemos en condiciones normales es que la luz de nuestro oftalmoscopio en hendidura pega en la parte del epitelio de la córnea y se refleja en la parte anterior del iris, el cristalino, y lo que vemos es esto. Nada, o sea, no vemos nada, no vemos una turbidez, vemos el humor acuoso completamente claro y translúcido. Cuando empezamos a ver un Tyndall positivo, más o menos empezamos a ver esto, que es lo que yo les refiero, y cuando vemos esto, entonces tenemos que empezar a preocuparnos porque la cosa se está poniendo un poco más grave. Generalmente cuando vemos esto son porque las uveitis ya empiezan a ser uveitis que son anteriores, pasan a ser uveitis posteriores o panuveitis, y ya comienza a ver tanto este signo que vemos en el humor acuoso, muy seguramente lo vamos a ver en la cámara vítrea. Vamos a ver hiporreflectividad, vamos a empezar a ver una cámara vítrea muy distorsionada también. Entonces, sigamos con el tema de los signos clínicos y ehrlichiosis como tal, y lo que encontramos en estos pacientes son hemorragias grandes. Esto ya sería como una especie de equimosis. Vemos que la hemorragia abarca toda la parte de la conjuntiva. Aún estamos viendo que hay transparencia en nuestros medios, la córnea está transparente, pero ya vemos algún grado de miosis en este paciente, ¿sí? Y eso es debido a la uveitis que se puede estar presentando en este proceso. Acá vemos también hemorragias petequiales, en esto donde está el puntero, hemorragias petequiales combinados con hemorragias o hematomas un poco más grandes que podríamos llamar equimosis ya. Y también miosis, ¿sí? Entonces en estos pacientes ya hay un grado de disconfort, vemos que empieza a haber un problema serio, y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a apoyarnos en toda la parte que hemos hablado del examen clínico, los laboratorios y todo, para tener un diagnóstico específico. Este paciente también lo que presentó fue una hemorragia en la esclera, y pues obviamente días después lo llevan a la consulta y básicamente ya nos dicen que esto empezó ayer, ya hay una vascularización hacia la córnea de forma arbórea, ya hay edema de córnea, indicándonos que hay un proceso de prácticamente una panuveitis. Aquí tenemos que igual apoyarnos en una ecografía ocular para saber si hay desprendimiento de retina o qué otra cosa le está afectando si tenemos hemorragia en la cámara vítrea. Esto es otro de los signos clásicos que vemos acá en esta zona donde estoy, que son hemorragias conjuntivales severas. Bueno, así como es esta, que es muy severa y que a veces hasta tenemos que drenar para que el ojo se pueda cerrar porque son extremadamente grandes y muy seguramente tardan mucho tiempo en reabsorberse otra vez, entonces a veces las drenamos, pero también se pueden presentar pequeñas hemorragias, ¿no? Siempre que tengamos un paciente con hemorragia y con signos de hemorragia a nivel ocular, pues, obviamente tenemos dentro de los diferenciales, tenemos que pensar en el ehrlichiosis canina, hemoparásitos. Otros diagnósticos diferenciales que podemos tener cuando tenemos este tipo de hemorragia son hipertensión sistémica, digamos algunas neoplasias intraoculares también, y algún problema de coagulopatía, ya sea por intoxicación por warfarinas, pero siempre tenemos que tener los diferenciales listos ahí a la mano para empezar a mirar de qué forma podemos tratar a este paciente. El ifema es otro de los signos clásicos, por decirlo de alguna forma, en la presentación de una ehrlichiosis canina,
En este caso está más o menos los 3/4 de la cámara anterior están ocupados por sangre, y esto se debe generalmente a la disminución de las plaquetas. Son pacientes que tenemos generalmente con plaquetas de 20.000, 40.000 cuando le hacemos el hemograma, y obviamente ya tenemos prácticamente parte del diagnóstico, ¿sí? Tenemos que hacer algo más para confirmarlo, pero prácticamente con una trombocitopenia podríamos estar pensando en una riqueza muy seguramente. Aunque no todos los pacientes que presentan este tipo de hemorragias también presentan trombocitopenia, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta también, porque hay pacientes que tienen 200.000 plaquetas, que podríamos decir, o 250.000 plaquetas, que podríamos decir que son plaquetas normales en número, y presentan estos signos de hemorragia. Y eso también es debido porque la Ehrlichia también produce algunos problemas de tipo inmunológico, ¿sí? Y que hace que hayan anticuerpos antiplaquetarios. Entonces no hay una buena función de las plaquetas como tal. No necesariamente tiene que estar disminuido el número, sino que la misma Ehrlichia canis produce estos problemas de tipo inmunológico, y pues obviamente si no hay una buena función plaquetaria, se van a producir estas hemorragias. Ahí es donde tenemos que apoyarnos también en los corticoides, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a hablar de esto también. Este paciente pues obviamente está un poco más grave, es una hemorragia que clasificada sería de tipo 4, que es completamente la cámara anterior llena. Tenemos que mirar ecográficamente si la cámara vítrea también tiene sangre, para mirar qué es lo que realmente podemos hacer, qué necesitamos hacer ante estos casos. Tenemos que actuar rápidamente, porque si no, estos pacientes van a terminar desafortunadamente en un glaucoma y en la pérdida de la visión. Y aquí es donde nosotros hablamos un poco sobre pacientes que presentan uveitis hipertensivas. Las uveitis hipertensivas, pues es como loco hablar de esto, porque si estamos hablando de uveitis, estamos hablando de que la presión del ojo generalmente está por debajo de 8 o 5, y que cuando hablamos de uveitis hipertensiva estamos hablando de que la presión está elevada. Entonces, generalmente se eleva la presión es porque todo este drenaje de este humor acuoso, que está lleno de sangre y de celularidad, se va a través de la malla trabecular, del ángulo iridocorneal. Entonces, si damos con que nuestro paciente no tiene una malla trabecular perfecta, sino que tiene un ángulo iridocorneal cerrado o estrecho, entonces obviamente esto va a complicar el drenaje de este humor acuoso con celularidad, y esto pues obviamente nos va a ocasionar un aumento de la presión intraocular. Entonces aquí es donde tenemos que también a la mano tener generalmente antiglaucomatosos para poder disminuir un poco la producción de este humor acuoso en los procesos ciliares, y entonces le damos dorsolamida. No se debe utilizar análogos de las prostaglandinas, como el latanoprost, en casos de uveitis, porque esto exacerbaría aún más el cuadro de uveitis. Eso es otra cosa que tenemos que tener presente. Este paciente que yo les presento aquí es un paciente que llegó a la consulta con bastante disconfort. Tenía una pequeña hemorragia en la parte ventral de la cámara anterior, y tenía también la fluoresceína era positiva, ¿sí? Esta no es la foto inicial no la tengo, pero esta foto es a los más o menos 6-7 días que le hicimos un control, y vemos que el coágulo se ha organizado y prácticamente nos está taponando la pupila. Ya la fluoresceína en este punto ya fue negativa. Este paciente pues obviamente no lo pudimos tratar con corticoides tópicos ni nada de esto, pero le hicimos el tratamiento específico. Este paciente también tenía las plaquetas bajas, lo manejamos con doxiciclina, y obviamente le manejamos el proceso ulcerativo que tenía. Más o menos 10 días después estaba aún presentando este coágulo, y lo que hicimos fue aplicar una inyección de TPA intracameral. Ya con un recuento de plaquetas normales, hicimos un control de hemograma, y pues obviamente este control nos arrojó que ya tenía las plaquetas normales. Le colocamos TPA en cámara anterior, y prácticamente esto es de 3 días más o menos post inyección de TPA, y ya vemos que el coágulo lo que queda es una pequeña porción. Ya empezamos a ver despejada la pupila,
Y obviamente esto es lo que se da por el proceso de cicatrización de esa córnea que tenía. Entonces, si a este paciente nosotros no trabajamos rápidamente y no le hacemos lo que hay que hacer y no tenemos un diagnóstico preciso, muy seguramente este paciente va a terminar en una pérdida de la visión por un glaucoma secundario, ¿sí? En este caso, este paciente nos llega a la consulta, ya tenía un proceso de hipertensión ocular. Digamos que no lo podríamos llamar un glaucoma como tal todavía, pero ya la presión estaba elevada, y esto básicamente es porque no se trabajó a tiempo este proceso de uveitis. Este paciente también había sido secundario a todo el proceso de uveitis, a una ehrlichiosis, pero no se le hizo un buen manejo de todo lo que es la uveitis como tal. Solo se encaminó el tratamiento a darle antibiótico y dejaron de lado el tema del ojo. Se hizo unas sinequias posteriores, que son la unión del iris. Cuando hay miosis, automáticamente se pega el iris a la parte de la pupila y ha creado unas sinequias. Se ha pegoteado toda esta zona del iris a la cápsula anterior del cristalino, y esto empieza a generar lo que conocemos como un iris bombé. Cuando se produce el humor acuoso en la cámara posterior, drena a través de la pupila, pero en este caso la pupila está cerrada porque está pegoteado el iris, y comienza a llenarse este iris y nos da un iris bombé, y esto se traduce en poco tiempo en un glaucoma. Entonces este paciente desafortunadamente es un paciente que ya no es visual porque la presión intraocular estaba por encima de lo normal, ya no había reflejos, no había, al deslumbramiento estaba completamente negativo. Entonces un paciente ya con signos de glaucoma secundarios a esta patología. Este paciente pues nos llega a la clínica más o menos como un mes después o mes y medio después de que había sido tratado por una ehrlichiosis. Nos llega con signos de glaucoma. Fíjese que todavía se presenta, hay presencia de sangre en la cámara anterior, y este paciente pues obviamente llegó con una presión de 60, si no estoy mal, y ya lo que vemos aquí en estas líneas son la ruptura de la membrana de Descemet, que se llama estrías de Hart, y esto es producto a un glaucoma, pero secundario a una uveitis que viene de una patología como la ehrlichiosis canina. Dicho esto, pues obviamente nosotros tenemos que tratar de empezar a actuar mucho más rápido, y a veces, aunque no tengamos el diagnóstico, pero tengamos un diferencial, empezar a tratarlo para que estos pacientes no terminen así. Este paciente, aunque el grado de sangre en la cámara anterior no era tanto, también ya es un paciente con glaucoma, es un paciente que presenta estrías de Hart, y pues obviamente todavía hay restos de sangre sobre el iris, completamente pegoteada el iris a la pupila, a la cápsula anterior del cristalino. Ya es un perro completamente ciego, y es un perro que nosotros lo único que trataremos de hacer es tratar de bajar un poco el tema del dolor para que él sea más confortable para él estar con su ojito, y en últimas pues obviamente ofrecerle algún tipo de cirugía para tratar de que la presión esté mucho más normotensa y de que de esta forma no le duela, porque el glaucoma, su gran problema es el dolor que genera. Ahora, dentro de las manifestaciones oculares también tenemos que hablar de las alteraciones sobre la retina. Entonces, la retina, como ya sabemos, es quien traduce toda esta información lumínica para que haya una transmisión de toda esta parte de impulsos eléctricos hacia la corteza visual, y podamos tener una imagen de lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, en esta imagen básicamente lo que vemos es un desprendimiento de retina total. Les dije hace un rato que la retina va adherida a la papila del nervio óptico y en la parte de la pars plana. Entonces lo que vemos como signo de estos desprendimientos totales de retina son como sábanas colgando, ¿no? Como una sábana cuando cuelga. Entonces estos perros llegan con unas midriasis reflectivas y completamente ciegos, ¿sí? Entonces, en procesos agudos, o sea que no es porque se demore el propietario en llevarlo o porque
sino porque hay procesos agudos que el primer signo es ceguera y cuando llegan están completamente desprendidas de la retina. Generalmente los signos también severos dependen también del grado de compromiso de exposición a eritrosis, ¿no? Depende de la titulación que tenga también. Entonces, entre más titulación, pues obviamente el problema va a ser mucho peor. Y para recordar un poco sobre las alteraciones retinales en cuanto a las hemorragias, entonces por lo menos en esta vemos hemorragias vítreas, que son hemorragias prácticamente de todo el vítreo. Cuando vemos a través del oftalmoscopio, vemos completamente rojo, no hay una definición casi que de nada, hay mucha turbidez y son hemorragias prácticamente completas. Estos pacientes pues obviamente tienen un compromiso mayor de la visión como tal, de la función visual. Estas hemorragias prerretinianas que se dan en forma de quilla de barco también se dan en el espacio subhialoideo y pues a veces también las podemos ver, evidenciar. Y también las vemos en forma de llamas, que son como puntitos largos que se ven a nivel del fondo de ojo, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan la imagen inicial, cómo vemos la retina o el fondo de ojo normal versus cuando empezamos a ver estas hemorragias, que pueden ser hemorragias que estén peripapilares, que estén muy cerca de la papila, que se den en esa zona, o hemorragias perivasculares, como por lo menos en esta zona de acá, que está sobre el vaso prácticamente la hemorragia, ¿sí? Y también la vemos en forma de punto o mancha, como en este caso. La vemos subretinianas, ¿sí? Entre la retina, que es esta parte de acá en la imagen, y la parte de todo lo que es el espesor de la retina como tal, ¿no? Entonces, entre la capa 10, que podría ser, y el epitelio pigmentario de la retina, ¿sí? Y las que se presentan desde el epitelio pigmentario de la retina hacia arriba. Entonces, son hemorragias del epitelio pigmentario de la retina como tal. Estas hemorragias son prácticamente fáciles de ver, solo pues tenemos que estar obviamente familiarizados con nuestro oftalmoscopio y pues hacer un buen uso de este para poder nosotros evidenciar, y ya sabiendo cómo se ve un fondo de ojo normal, ya podemos ver todo lo que es patológico. Para hablar un poco sobre esto antes de pasar, también les quiero decir que generalmente cuando hay un problema sobre la retina, entonces decimos que tiene una retinitis, pero generalmente estas inflamación a nivel de la bóveda posterior generalmente se dan en la coroides, entonces hablamos de coroiditis. Cuando está comprometida la coroides y la retina, pues obviamente hablamos de corioretinitis, ¿sí? Generalmente, o en algunas enfermedades como tal, como en el moquillo canino o en Neosporum, también podemos ver que lo que se afecta primariamente es la retina, y entonces en esta patología nosotros la llamaríamos como retinocoroiditis. Pero para ser francos, cuando nos llega un paciente es muy difícil diferenciar cuál tejido es el que está primariamente afectado, si es la retina o es la coroide. Generalmente lo que hacemos es que la llamamos corioretinitis y las clasificamos como activas o inactivas. Es decir, que si nosotros vemos un paciente en este punto de estas hemorragias, podemos decir que tiene una corioretinitis activa. ¿Por qué? Porque vemos hiporreflectividad de la retina y vemos estas hemorragias también, ¿sí? Cuando este paciente ha pasado un tiempo y ha tenido su tratamiento y ha salvado su ojo, se ha salvado su ojo, entonces lo que se va a ver son como cicatrices sobre esta zona donde ha habido la hemorragia, donde ha habido el proceso inflamatorio, y lo que generalmente vemos cuando es en la zona del tapete, entonces vemos estas zonas como en forma de herradura, grisáceas, oscuras, y hablamos de corioretinitis inactivas. Entonces decimos, este paciente tuvo un problema, cuando no sé, pero ha tenido un problema, muy seguramente le ha disminuido su capacidad visual, o en algunos casos, si el problema es muy grande, ha disminuido su función visual en un 100%.
Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esto, pero realmente nosotros no podemos discernir si una cosa es o es la otra, entonces hablamos de inactivas y activas. Todas estas alteraciones retinianas que tienen lesiones perivasculares o peripapilares, que al final se tratan, entonces quedan estas lesiones en forma de herradura, las llamamos corioretinitis y generalmente las catalogamos como inactivas. Lo otro que pasa cuando hay estos exudados a nivel del vítreo, de la cámara vitrea, es que a nivel de la pars plana comienza a ver, se comienza a levantar un poco la retina, a veces porque la parte del vidrio también tiene algún grado de liquefacción por todo el proceso inflamatorio. Esto hace que se levante un poco la retina y por ahí empieza a meterse este exudado, y este exudado lo que hace es levantar la retina y hacer desprendimientos parciales. Cuando el proceso no es muy serio, entonces pueden haber desprendimientos parciales de retina. Estos pacientes generalmente llegan ciegos, pero durante el tratamiento y cuando termina el tratamiento, estos pacientes vuelven a retomar la visión porque la retina vuelve y se plancha. Entonces, por eso siempre es importante hacer un diagnóstico y un tratamiento a tiempo. Siempre a tiempo, y esto nos va a traer ventajas para tratar a nuestros pacientes. Lo otro que vemos es neuritis óptica, yo la escribí aquí, pero también hay otra cosa que vemos que son estas retinitis inmunomediadas. Estas neuritis ópticas también generalmente en ehrlichiosis se pueden catalogar como inmunomediadas. A veces vemos pacientes que no tienen otro signo más allá de un fondo de ojo, pues que se ve dentro de todo normal, pero llegan ciegos y con midriasis reflectivas. Y a veces el veterinario generalista lo primero que piensa es en un glaucoma y empieza a tratar un glaucoma como tal porque tiene midriasis, porque no ve, está ciego, pero generalmente esto se puede deber a una ehrlichiosis canina. Entonces, este paciente es un paciente que nosotros tenemos que actuar rápidamente, tenemos que hacerle exámenes, y si desafortunadamente no podemos hacerlo porque el propietario no quiere colaborarnos, aunque yo siempre digo que hay que venderles bien el cuento para que ellos nos ayuden a que podamos hacer el examen y podamos llegar al diagnóstico, aun si no lo podemos tener porque el propietario dice, bueno, no, entonces vengo mañana, que generalmente mañana es nunca, entonces debemos actuar y tratar a este paciente. Y generalmente lo que hacemos es darle corticoides, y obviamente si nosotros creemos o tenemos un diferencial que es una ehrlichiosis, pues obviamente darle doxiciclina, aunque generalmente estos tratamientos se hacen con doxiciclina y corticoides, porque esto mejora automáticamente a nuestro paciente, y vemos que estos pacientes recuperan la visión más o menos entre los 5 y los 8 días posteriores al inicio del tratamiento. Entonces, en estos casos, generalmente vemos un fondo de ojo prácticamente normal. Algunas veces vemos de pronto algún edema de la papila del nervio óptico, pero nada más allá que esto. Y pues, obviamente si vemos eso y no podemos tener un diagnóstico porque desafortunadamente no, o lo vamos a remitir, y mientras que lo ve el oftalmólogo, pues obviamente nosotros tenemos que prescribir corticoides. Prednisolona, más o menos a 1 o 2 miligramos por kilo. En mi caso yo utilizo 2 miligramos por kilo cada 24 horas, y cada 3 o 4 días voy bajando la dosis dependiendo también de la respuesta que me esté dando mi paciente, ¿sí? Estos pacientes son pacientes que nosotros tenemos que ver muy repetidamente, o sea, son pacientes que no tomas esto y vuelvan en 20 días, no. Generalmente lo volvemos a ver al tercer día o al cuarto día y vamos viendo la evolución del paciente. Mientras, obviamente, hacemos todos los exámenes que podamos hacer para poder tener el diagnóstico etiológico preciso. Como les dije, la anisocoria es algo que se puede presentar, pero en este caso, digamos que no lo vamos a hablar tanto porque, digamos que son más alteraciones de tipo neurológico como tal, secundarias a ehrlichiosis. Entonces, esto no lo vamos a tocar. Igual se puede presentar, pero siempre hay que discernir qué es y de qué lado está. Y generalmente lo que vemos con nuestro oftalmoscopio en estos fondos de ojos es la ingurgitación de esos vasos retinales. Generalmente de aspecto se ve mucha tortuosidad de ellos, y pues obviamente esto es por el compromiso de la barrera hematoretiniana por la
hiperproteinemia o por el síndrome de hiperviscosidad que se está dando en este momento. Estos pacientes con Ehrlichia generalmente terminan en un cuadro de SID y a veces se nos van de las manos porque no actuamos rápidamente. Entonces, para concluir, por lo menos sobre la corioretinitis y el grado de visión que se pueda perder o no, está directamente proporcional de la lesión que haya a nivel de la retina, del grado de lesión que haya a nivel de la retina y obviamente también del tratamiento oportuno que se le pueda dar, ¿no? Porque si yo un paciente de esto lo veo 10 días después de que empezó todo el cuadro, pues obviamente difícilmente le vamos a devolver la visión. Este paciente ya la función visual la perdimos. De hecho, con neuritis o retinitis inmunomediadas, si este paciente no toma corticoides de una, este paciente a los 4, 5 o 6 días que nosotros empezáramos a darle corticoides, ya generalmente no responde, la retina se atrofia o el nervio óptico se daña. Entonces tenemos que ser rápidos, actuar a tiempo y tratar de que las cosas vayan de la mejor manera posible. Entonces, un poco más de imágenes para ver cómo son estas hemorragias. Aquí hay una hemorragia que está prácticamente sobre la zona peripapilar y obviamente perivasculares de tamaño enorme. En esta foto también vemos hemorragias, no, la foto no es la mejor tampoco, pero en esta zona hay una hemorragia peripapilar y aquí una hemorragia perivascular. Este paciente también es un paciente que llegó a la consulta pues ciego, ¿no? Es un paciente que llegan ciegos por todo este proceso inflamatorio severo. Vemos también algún grado de edema sobre la papila del nervio óptico. Y una vez se recuperan de estos procesos, por el tratamiento, entonces quedan estas manchas blanquecinas en este momento, muy seguramente se va a pigmentar un poco, y son como las cicatrices que han pasado por todo el proceso inflamatorio, las hemorragias y todo lo que le ha pasado a esta retina. Las vemos como procesos de hiperreflectividad por el adelgazamiento que hay de la retina, y pues obviamente siempre puede haber algún grado de pérdida de visión en estos pacientes que obviamente nosotros no podemos, digamos, discernir de cuánto ha perdido, ¿no? Estas hemorragias son un poco más severas, hemorragias mucho más grandes, entonces ante estas hemorragias vítreas, si no actuamos rápidamente, obviamente no les he dicho porque pues, parte del proceso no era esto, pero por lo menos estos pacientes que vemos estas hemorragias también tenemos que también dar dentro del tratamiento etancilato para tratar de mejorar un poco el tema de las hemorragias y pues obviamente dar el tratamiento específico para que todo el proceso se comience a revertir y las plaquetas comiencen a trabajar como se debería y comiencen a aumentar el número también. En esta imagen es como la imagen inicial, es un desprendimiento total de retina, donde vemos como sábanas colgando de la papila del nervio óptico. Y esta imagen es una foto del libro, pues obviamente lo que quería que vieran es, aquí hubo muy seguramente una hemorragia, aquí hubo otro proceso y aquí también. Entonces, en estos pacientes que ya han pasado por todo este proceso y nos llegan a consulta y los podemos revisar, lo que vemos es esto. Y lo que básicamente nosotros diagnosticamos es que hubo una corioretinitis y en ese momento es inactiva. O sea, hay hiperreflectividad de estas zonas de la retina por atrofia de la misma y delgadez de la misma y con el tiempo comienzan a pigmentarse. Entonces, para que esta imagen también quede de lo que uno ve, porque a veces ve cosas que uno dice, santo Dios, ¿esto qué es? Entonces, tener una idea clara de lo que es un fondo de ojo normal y de lo que es un fondo de ojo con algún tipo de patología. Acá les traigo unas imágenes, unos videitos de cómo se ve en vivo y en directo estos procesos. Ahí lo que vemos es un paciente, la imagen tampoco es la mejor, pero vemos un paciente con una hemorragia y un desprendimiento de retina. Este paciente, pues obviamente llegan ciegos a la consulta y algunos
realmente después del tratamiento comienzan a recobrar la visión, por lo que les hablaba, porque los desprendimientos de retina no son totales, ¿sí? Por lo menos en este caso el desprendimiento es total. Fíjese que cuando gira el ojo se ve cómo baila la retina allá y obviamente se ven zonas también de pequeñas hemorragias como tal, ¿sí? Entonces siempre pues tratar de hacer, aunque no tengamos los medios más transparentes del mundo, pues obviamente tratar de hacer un buen examen clínico para ver qué es lo que miramos. Este es creo que es el mismo paciente que vemos ahora, pero creo que esta imagen es un poco mejor, un poco más nítida, y vemos las hemorragias y obviamente el desprendimiento de retina que se nota en este paciente, ¿sí? Estos pacientes, como les digo, son pacientes que desafortunadamente ya de entrada, por los signos que vemos, ya empezamos a pensar que así actuemos lo más rápido posible, ya la pérdida de visión va a ser prácticamente irreversible desafortunadamente. Este paciente es un paciente pastor alemán, llegó a la consulta positivo a Ehrlichiosis y fíjense todas las hemorragias que se presentan en el fondo de ojo. Tenía un desprendimiento de retina total también y estaba completamente ciego, ¿sí? Y desafortunadamente, por lo menos en este paciente, era bilateral. Algunas veces solamente es un solo ojo el que se echa a perder. Entonces, de hecho, en estos pacientes obviamente tenemos que actuar un poco más rápido. Esta imagen la traje acá porque lo que básicamente quiero mostrarles es cómo acá en la parte plana es donde va, es un punto de inserción de la retina, cómo se levanta esta retina por todos los exudados inflamatorios que hay y obviamente por el mal comportamiento del vitrio, que es como una gelatina. Se licúa un poco, se levanta un poco la retina y comienzan todos estos exudados inflamatorios a meterse por debajo hasta que la levantan. En este caso, pues se levanta una parte. Estos son los desprendimientos de retina parciales que nosotros podemos ver y que probablemente en el tiempo de estos pacientes con un muy buen tratamiento vuelven a tener una visión normal. Esta imagen de una ecografía cedida por el doctor Alexis, vemos en vivo y en directo ecográficamente, vemos cómo se ve un desprendimiento de retina parcial, donde lo que vemos es la elevación de una parte de la retina. Les dije que cuando el desprendimiento es total, vemos lo mismo del otro lado, en la parte de arriba veríamos lo mismo como una gaviota. Entonces veríamos como alas de gaviota, que son desprendimientos de retina totales. Ahora, para hablar un poco de pérdida de visión, la verdad es que hay poca documentación de lo que se habla como tal de la pérdida de visión cuando hay una uveitis o un proceso de una alteración de la retina secundario a Ehrlichiosis. Pero en mi caso, que veo muchos pacientes con Ehrlichia y que mi zona es una zona endémica y que muchos de mis consultas son procesos de uveitis secundarios a Ehrlichiosis, yo les puedo decir que en pacientes donde no se actúa a tiempo, en pacientes donde realmente las lesiones de la retina son bastante severas, estos pacientes, la pérdida de visión es inevitable y el grado o el porcentaje de pérdida de visión es bastante alto. Son pacientes que realmente después de estos procesos quedan ciegos. Fantástico el que solamente se le afecta un ojo porque el otro queda visual, pero generalmente son bilaterales estos procesos. Entonces, yo les puedo decir que en mi experiencia y en la clínica que veo a diario, la pérdida de visión es bastante frecuente en estos pacientes. Sobre todo si no han tenido un diagnóstico etiológico exacto, preciso, y si hemos tardado un poco en la instauración del protocolo de tratamiento. Entonces, dicho esto, hablemos para terminar un poco de lo que es el tratamiento, más allá de decirle que obviamente hay que hacer un diagnóstico etiológico, que si tenemos que nuestro paciente, todo lo que le está pasando en este ojo es por una ehrlichiosis, entonces manejamos doxiciclina, 10 miligramos por kilo. En mi caso lo manejo por 30 días, algunos autores hablan de 21 o de 3 a 4 meses dependiendo de cómo esté este paciente. Entonces,
esta doxiciclina la damos de esa forma y también le hacemos un par de inyecciones de dipropionato de imidocar cada 14 días con hemogramas de control para ir viendo cómo es el comportamiento de las plaquetas. Y obviamente todo lo que nosotros podamos hacer de tratamiento de sostén, es decir, si nuestro paciente está muy mal, hay que hospitalizarlo y hacer todo lo que tengamos que hacer. Si está con hemorragia, pues obviamente el uso del etancilato, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros tengamos que hacerle de tratamiento específico. Y obviamente tenemos que hacer un tratamiento para manejar la uveitis, que este tratamiento está indicado, pues obviamente el uso de antiinflamatorios, que se pueden ser tópicos, ojo, si no hay úlceras corneales. Entonces, si hay úlceras, olvídense de los corticoides, no se deben utilizar, entonces lo manejaremos de otra forma. Pero el tratamiento va indicado a manejar o a controlar el proceso inflamatorio que hay en el globo ocular y obviamente también a tratar de disminuir todos estos procesos secundarios que pueda tener el ojo, todas las secuelas que pueda tener el ojo por un mal manejo de esta uveitis como tal. Entonces, podemos utilizar corticoides tópicos como prednisolona en acetato para que penetre a cámara anterior o dexametasona para que se quede en la superficie. Igual las dos funcionan y funcionan muy bien. Si el proceso es muy severo, y bueno, dependiendo del proceso, de la severidad, si es una uveitis anterior o una panuveitis como tal, pues obviamente yo le voy a colocar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, las veces que yo considere que realmente necesita mi paciente. Si el problema es muy serio y pues de pronto en pacientes que no se puedan medicar porque no se dejan, son agresivos o algo, también podemos utilizar inyecciones subconjuntivales de triamcinolona o metilprednisolona, ¿sí? Y de forma sistémica, obviamente podemos utilizar prednisolona de 1 a 2 miligramos, como les comenté en los casos anteriores, y de esta forma podemos rescatar todo este ojito y de paso hacerle un buen manejo para la parte que se está presentando de todo el proceso inmunológico de la erlichosis canina como tal. También podemos utilizar AINES tópicos como el diclofenaco sódico, el fluordiprofeno también es una buena opción y volvemos al mismo punto. Dependiendo de lo que yo realmente vea cómo está mi paciente, lo voy a utilizar cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, dependiendo de cómo esté mi paciente. Y también podemos utilizar para manejar todo este proceso inflamatorio AINES sistémicos como el carprofeno a 2.2 miligramos por kilo cada 12 horas y de esta forma también podemos ayudarle a que nuestro paciente esté más en confort y que el proceso, modular más ese proceso inflamatorio para que nuestro paciente esté mucho mejor. El uso de inmunosupresores sistémicos también se pueden utilizar, azatioprina, ciclosporina, también se puede utilizar ciclosporina tópica. Todo esto nos ayuda. Y el uso de ciclopléjicos y midriáticos tópicos para también tratar de evitar todas esas secuelas secundarias que pueda traer esta uveitis como tal. Entonces utilizaremos combinaciones de tropicamida y fenilefrina. Yo no soy muy amigo de la atropina porque realmente a veces hacemos mal uso de esta y producimos unas midriasis muy pronunciadas en el tiempo y eso a veces nos trae más problemas que beneficios realmente. Entonces, para evitar esto, utilizaremos mejor combinaciones de tropicamida, fenilefrina. La tropicamida es un excelente midriático, pero es un flojo ciclopléjico. El ciclopléjico, pues obviamente es la relajación del músculo ciliar para que obviamente haya más confort y menos dolor en el ojo. Pero en combinación con la fenilefrina, que también es muy buen midriático, pero muy flojo también como ciclopléjico, pero esta combinación hace una sinergia y obviamente vamos a tener un buen efecto ciclopléjico. Entonces es mejor utilizar esto, que en mi caso no me gusta, no lo utilizo, la atropina. La verdad que pues, no me gusta y entonces no lo hago, ¿sí? Digamos que para concluir, siempre el diagnóstico etiológico es parte de lo importante, creo que es fundamental, no solamente ante una erlichosis,
ante cualquier patología como tal que nos esté afectando el globo ocular, siempre tenemos que tener un diagnóstico para que estas uveitis no entren en uveitis recurrentes. Entonces, si tenemos un diagnóstico etiológico y si es E. canis, entonces doxiciclina y todo lo que necesite, y controlar la inflamación para manejar y modular el proceso inflamatorio. Corticoides tópicos, subconjuntivales, orales, AINES, tanto tópicos como orales, y también el uso de inmunosupresores. ¿Con qué prevenimos las secuelas? Entonces, midriáticos, lo que ya les acabo de explicar, y también antiglaucomatosos, como antes también les hablé un poco cuando tenemos estas uveitis hipertensivas, y obviamente tratar de aliviar el dolor de este paciente. Entonces, determinar la causa siempre para hacer tratamientos específicos es lo mejor en oftalmología, y muy seguramente en todas las especialidades será igual. Si descubrimos la causa, podríamos tener una mejoría y una franca mejoría de nuestro paciente. Entonces, voy a terminar con esta frase, básicamente, y dice: el abordaje terapéutico se debe superponer al diagnóstico para tener alguna posibilidad de éxito. Y esto es porque algunas veces no podemos llegar al diagnóstico. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro cliente nos dice: no, yo lo traigo mañana, o mañana le hacemos los exámenes y no sé qué. Entonces, ante esta posibilidad, es mejor decirle: ok, listo, tráigalo mañana, pero vamos a formularle esto y le hacemos, dependiendo de nuestra clínica, lo que nosotros creamos que es lo más conveniente para este paciente. Entonces, por eso digo que el abordaje terapéutico siempre debe estar por encima del diagnóstico para que estos pacientes lleguen a buen puerto. Y lo más importante, porque creo que la función de nosotros como oftalmólogos es que la función visual esté siempre. No salvar ojos, porque por estética y esto pues, no es lo ideal. Nosotros lo que queremos realmente es que estos ojos sigan siendo funcionales. Entonces, de esta forma lo podríamos lograr, ¿sí? Ahora, pues, si tienen preguntas, espero que poder responderlas. Y bueno, más allá de darle gracias a todos los que han estado durante este tiempo escuchándome. Doctor, muchas gracias. Excelente explicación. Es un tema muy interesante y que pues muchos médicos no estamos acostumbrados a diagnosticar. Y bueno, ahora si nos ayudas a responder algunas preguntas. Sí, claro, claro que sí. Por aquí ya tenemos una pregunta de parte del doctor Rafa Marín. ¿Qué porcentaje de perros con erliquiosis manifiestan signos oculares? Mira, bueno, acá se presentan bastante porque es una patología de frecuente presentación, pero yo diría que el porcentaje podría estar más o menos entre un 50 o 60% de estos perros que presentan erlichosis van a presentar siempre signos oculares, siempre. Sobre todo si hay procesos de trombocitopenia o de mal funcionamiento de las plaquetas, entonces siempre terminan en algún grado de hemorragia intraocular, y esto siempre lo lleva a una uveitis secundaria. Entonces, yo diría que un 60% más o menos, y lo que a veces uno lee en estos trabajos que se hacen es que de un gran porcentaje de perros que se diagnostican con erlichosis, la presentación de los signos oculares es la mayor presentación dentro de signos neurológicos, dentro de otros signos sistémicos que puedo utilizar. La parte de oftalmología, los signos oculares son mucho más altos siempre. Entonces, lo que yo puedo ver en mi práctica diaria es que yo diría que un 60% siempre están con estos procesos de uveitis y algún grado de uveitis, ya sea leve o severa, ¿sí? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos con el doctor Benjamín Hernández. En casos de uveitis severas y sin respuesta a la tropicada fenilefrina, ¿se puede utilizar atropina?
Sí, claro, la atropina la podemos utilizar. Lo que pasa es que en mi caso realmente no soy muy amigo de la atropina porque a veces abusamos. Entonces, el otro día me llegó a la consulta un paciente y resulta que el día anterior había tenido un golpe, pues obviamente no era un problema de lichosis, sino que había tenido un golpe y pues lo que le mandaron fue atropina y le mandaron cada 4 horas una gota de atropina, o sea que en 24 horas le habían puesto 6 gotas. Y obviamente yo lo vi día y medio después de la aplicación de esta atropina y la midriasis era una cosa bárbara, o sea, son midriasis que en el tiempo se mantienen durante mucho, mucho rato y esto le traería más problemas que beneficios. De hecho, este paciente lo vi 4 días después y aún estaba con el ojo midriático. Entonces, preferiblemente utilizar tropicamida fenilefrina. Ahora, si no tenemos a la mano, obviamente utilizaremos atropina, pero de una forma gradual. Podríamos utilizar una gota cada 12 horas e ir viendo la reacción del paciente, ¿sí? Porque si yo le coloco una gota y a las 12 horas le coloco la gota y todavía la midriasis está así, pues obviamente preferiría no aplicársela. O aplicarle cada 12 horas durante 24 horas y dejarlo así y esperar a ver qué pasa en los próximos 1 o 2 días posteriores a la aplicación de este fármaco, ¿no? Para no abusar. Es que el problema es que terminamos abusando de la atropina y eso nos trae realmente más problemas que beneficios. Claro, siempre hay que tomar en cuenta las dosis terapéuticas. Y bueno, vamos con otra pregunta de parte del doctor Gerardo. ¿Considera el uso adecuado del tratamiento de doxiciclina y acitromicina aunado al tratamiento oftálmico para controlar las erliquias o bartonelas causantes de uveitis en caninos? Sí, claro, podríamos hacer combinaciones también. Hay estudios donde hablan que la acitromicina, la enrofloxacina también podría ser. Eh, y de pronto no utilizar las dos, utilizar una de las dos, y eso depende también de nuestro paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente joven que no ha hecho muda de los dientes y tiene una erlichosis y necesito darle un tratamiento, pues podría darle un antibiótico diferente a la doxiciclina, que la doxiciclina me va a dañar el esmalte dental, entonces preferiblemente darle otra cosa. Igual, siempre a estos pacientes hay que hacerles otro tratamiento, como el uso de dipropionato y midocar, para ayudarle un poco a la resolución del problema, pero sí se puede manejar, claro. Gracias, doctor. El doctor Felipe Cerón Ruiz, en el caso de la reacción de la córnea ante la vacuna de hepatitis, ¿es reversible? Bueno, mira, realmente eso depende de la reacción inmunomediada que tenga. Eh, yo tuve un paciente que desafortunadamente no le fue muy bien, o no sé si a veces el propietario no es tan metódico en el uso del tratamiento, y este paciente realmente siempre quedó con un edema de córnea bastante severo y realmente la visión prácticamente la perdió, era una visión muy mala. Entonces, pero he tenido otros pacientes que con un tratamiento también se han mejorado y han tenido una visión normal. Entonces, no sé si en este paciente que me ha pasado una vez fue porque el propietario no fue muy colaborador con el tratamiento, que a veces puede ocurrir, o que si realmente la reacción inmunomediada fue tan fuerte que realmente dañó los ojos. Entonces, yo diría que sí se puede revertir, que sí estos pacientes vuelven a recobrar. Obviamente hay que hacer un muy buen tratamiento para esto, modular muy bien el proceso inflamatorio, manejarlo muy bien para que estos pacientes mejoren. Perfecto, doctor, gracias. Vamos ahora con una pregunta de la doctora Ana Luisa Cervantes Rubio. Cuando hay hemorragia ocular severa, ¿cómo es el manejo para drenar? Más específicamente, ¿cómo se drena? Gracias. Cuando la hemorragia está en la cámara anterior, generalmente lo que hacemos es manejar todo el proceso inflamatorio y obviamente darle el tratamiento específico, ¿no? Porque en el evento que yo le estoy dando el tratamiento específico, si es una erlichosis como tal, y ya le empecé a dar el tratamiento y mi paciente responde, automáticamente las plaquetas van a empezar a funcionar normal, las plaquetas van a subir en número
y esto automáticamente va a hacer que haya una reabsorción de todo este coágulo, toda esta sangre que hay en la cámara anterior. Como en el paciente que les presenté, este paciente prácticamente 10 días posteriores al tratamiento, a pesar de que había mejorado, el coágulo se centró en la pupila. Entonces, básicamente, ahí ya no puedo hacer más nada porque sé que si lo dejo ahí, ese coágulo no va a desaparecer. Entonces, ahí me tengo que apoyar con una inyección de TPA y pues este TPA lo que hace es lisar todo este coágulo que obviamente hacer que se vaya, ¿no? Pero realmente no drenamos nada. Realmente si hacemos el tratamiento específico, esta sangre comienza a reabsorberse otra vez. Perfecto, doctor. Muchas gracias. La doctora Sara, entonces, si no se llega a diagnosticar problema derivado de erliquiosis, ¿sí se puede proceder con un tratamiento para tal? Sí, claro. Algunas veces, si nuestro paciente no está diagnosticado porque no pudimos o porque realmente a veces hacemos pruebas y realmente dan negativas y nosotros estamos convencidos que es una erlichosis, yo le doy tratamiento y lo manejo con doxiciclina. Sí. Es mejor eso que no hacer nada. Es mejor eso que no hacer nada realmente. Entonces, si mi clínica me dice que estoy ante una erlichosis, a pesar de que le hice una PCR o le hice una prueba y me dio negativo, lo manejo como una erlichosis, la verdad. Algunas veces es difícil obtener porque también depende del tiempo, del momento en que se hace el examen, etcétera, etcétera, y a veces tenemos pruebas que nos dicen que no tiene, pero que pueden ser positivas a los 15 días si las repetimos. ¿Sí? Entonces yo, ante eso, preferiblemente utilizar tratamiento específico para erlichosis. ¿Sí? Obviamente Okay. discerniendo todo lo que yo dije en el diferencial, ¿no? Todas las uveitis que se produzcan por problemas hemorrágicos. ¿Sí? Perfecto, doctor. Muchas gracias. La doctora Mariela Díaz Rojas pregunta, ¿sería recomendable utilizar gotas oftálmicas con antibióticos o solo gotas con antiinflamatorio? Generalmente hay una combinación. Tú lo puedes manejar antibiótico más el corticoide, obviamente si tu fluoresceína es negativa, o sea que no tienes úlceras corneales, o lo puedes utilizar por separado. Entonces puedes utilizar el antibiótico por un lado y el corticoide por el otro. ¿Sí? Lo puedes utilizar de las dos formas, no hay ningún problema. Gracias, doctor. La doctora Anagret Vargas, en el tratamiento para erliquiosis ocupan protectores hepáticos ya que se usa mucho tiempo la doxiciclina. Sí, correcto. Yo básicamente no hablé de eso, aunque parte de la charla dije que pues obviamente todo lo que necesitara nuestro paciente lo íbamos a hacer. Pues digamos que en mi caso yo que hago 100% oftalmología, no hago general, entonces obviamente eso lo maneja mi médico general en la clínica donde yo trabajo, ¿no? Entonces simplemente es un paciente que lo comparto con mi médico internista y pues obviamente él maneja todo lo que él quiere manejar, protectores de mucosa, protectores hepáticos, ¿sí? El tratamiento y yo me encargo de la parte del ojo, del tratamiento del ojo como tal. Entonces obviamente todo lo que precise nuestro paciente para que esté mejor, fantástico. Perfecto, doctor. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta de Amilcar Libiozuca. La erliquiosis canina, ¿a partir de qué edad se puede presentar? ¿Y a qué edades es más peligrosa? Bueno, la verdad es que los reportes lo que hablan es que desde los 2 meses en adelante se puede presentar esta patología y no tiene una edad, digamos, si el perro tiene 15 o 16 años, igual se puede presentar. ¿A qué edad es más peligrosa? Yo creo que siempre, casi en todas las infecciones, siempre la población más susceptible son siempre cachorros y los seniles o los viejitos, igual que nosotros, ¿no? Entonces esa población siempre es mucho más susceptible. Obviamente eso también depende del grado de infección como tal que pueda tener cada especie, cada individuo y obviamente de su proceso inmunológico, ¿no? Cómo esté inmunológicamente, su alimentación, cómo esté todo lo demás. Pero realmente eh, no, yo diría que no hay un momento o, o que a esto les dé más duro o les dé peor.
Realmente hay perros que pueden tener 5 y 4 años que les da durísimo, durísimo. Este perro que estaba sangrando, ese perro en ese momento tenía al menos unos 3 años. Es un perro joven, un perro fuerte y un perro que le dio muy duro esta lichosis. Gracias, doctor. El doctor Gabriel Villamil Zambrano, ¿qué conocimiento tiene sobre el uso de timidol en esta patología y qué problema podría tener, aunque ya sé que la dorsolamina es mejor? Ok, timolol. Ok. La verdad es que cuando hablamos de glaucoma como tal, el uso de el timolol, pues realmente lo que nos baja la presión a nosotros en medicina veterinaria es muy poquito, 1 o 2 puntos porcentuales. Entonces, yo realmente no soy muy amigo del timolol, además que siempre nos acelera un poco la parte cardíaca, entonces en pacientes que tengan problemas cardíacos no los podríamos utilizar. Mejor dorsolamida, mucho mejor dorsolamida. Uso de dorsolamida en gatos, brinzolamida, que les cae mejor y no les afecta tanto. Pero en estos procesos mejor dorsolamida. Y generalmente les digo también a mis clientes, mira, si te venden, porque a veces viene la combinación de dorsolamida timolol, prefiero que le vendan solo dorsolamida, porque el timolol tiene ese problema con el corazón. Entonces prefiero solamente dorsolamida, es mucho más sano. Perfecto, muchas gracias, Doc. De aquí por aquí el doctor Alexis Montes da las gracias por aceptar la invitación. Saludos al doctor. Bueno, Eh, igual para él. Saludos. Y bueno, vamos con la pregunta de la doctora Kaila Vázquez. En caso de que el animal esté gestante, ¿qué tratamiento sería el ideal? Perdóname, ¿me la puedes repetir porque hubo un corte? Claro, doctor. Kaila Vázquez pregunta que en caso de que el animal esté gestante, ¿qué tratamiento sería el ideal? Bueno, yo siempre he dicho que siempre es más importante, digamos, la madre como tal que el producto como tal. Si yo, ante una ehrlichiosis severa, puedo eh, tratarlo solamente los signos oculares y le puedo dar el antibiótico y esto, yo lo manejaría así, siempre pensando que es más importante, digamos, la mamá como tal, ¿sí? El producto no. Pero lo que yo he visto es que generalmente estas hembras que hemos tratado con ehrlichiosis, que están en gestación, eh, si lo haces antes del primer trimestre de la gestación, ahí estamos mal porque generalmente siempre van a tener problemas de aborto y esto. Pero, o de teratogenias también. Pero si lo haces después, al final de la gestación, generalmente los tratamientos van bien, andan bien. No sé hasta qué punto los cachorros puedan tener algún grado de hipoplasia dental por el uso de la doxiciclina, pero son pacientes que generalmente llegan a término sus embarazos y no hay mayor problema con el uso del tratamiento básicamente en pacientes con ehrlichiosis gestantes. Ahora, el uso de corticoides obviamente tiene que ser con mucho tacto, ¿no? Si realmente no necesito, mejor ni lo utilizo. Ahora, si lo necesito, realmente para mí siempre es más importante, en este caso, la mamá que los hijos. Entonces, ni modo. Pre prefiero salvarle la vida a que se me muera o por tratar de salvar los cachorros. O sea, prefiero hacer eso. Gracias, doctor. Vamos con la pregunta de Vargas Machuca Acevedo. ¿Y qué hacer si después de que se firma, se hace el coágulo, termina en fibrina y pus en la cámara anterior? Bueno, igual, si le están dando tratamiento con antibiótico y están modulando el proceso inflamatorio, todo esto en algún momento tiene que salir, tiene que drenar. Si veo que realmente este coágulo de fibrina no se va, utilizo TPA. El TPA sería mi arma para utilizar en ese momento intracameral. ¿Sí? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos con 5 preguntas más, doctor, ¿te parece?
Perfecto. El doctor Edson Saavedra ha pensado en utilizar un tratamiento alternativo contra Ehrlichia sin la utilización de imidocar o doxiciclina. No, la verdad no, digamos, no tengo experiencia tampoco, pero sí sé que hay colegas que de pronto puedan tratar o hacer tratamientos homeopáticos o no sé, pero realmente no tengo una, digamos, no tengo una experiencia sobre esto. Solo sé que algunos de estos pacientes que yo veo que desafortunadamente le mandaron estos tratamientos no han mejorado y siempre van a la clínica como pidiendo una segunda opinión. Mira, es que hace 10 días le estoy dando estas goticas y esto, y veo que el perro está peor o lo que sea. Entonces realmente no tengo experiencia, pero lo que yo veo en mi medio es que realmente no funciona. Yo siempre digo que si queremos hacer tratamientos homeopáticos, deberían siempre ir ligados a la medicina alopática con la homeopática de la mano, o sea, hacer combinaciones. Yo, no, digamos, no estoy en desacuerdo que le diga, bueno, este es para estimularle la defensa, esto es para esto, pero realmente para acabar con la infección tienes que darle el antibiótico específico. Entonces, no, digamos que no tengo experiencia con tratamientos alternativos como tal. Ok, doctor, muchas gracias. Búlmaro Torres, después de terminado el tratamiento, ¿cuál es el seguimiento del paciente? Bueno, este paciente nosotros lo trabajamos, por ejemplo, el día cero, si nosotros podemos colocarle, dependiendo de las pruebas que le hagamos, podemos colocar una dosis de dipropionato y midocar. Esta dosis la repetimos a los 14 días, le hacemos hemograma de control y prácticamente a los 30 días también, dependiendo si las plaquetas todavía están un poco bajas, lo volvemos a hacer un hemograma de control y el tratamiento ocular se va todo el tiempo que lo necesite y que lo precise. O sea, si 40 o 50 días de tratamiento para revertir todo el proceso inflamatorio, lo vamos viendo inicialmente cada semana o cada 4 días, dependiendo de lo que tenga, como esté. Luego lo podemos ver cada 20 días y al final prácticamente para darle de alta antes de los 45 días. Si todo el proceso ocular ya está bien. Si no, pues obviamente le hacemos el acompañamiento hasta donde lo precise, hasta donde necesite. ¿Sí? Ok, doctor, muchas gracias. La doctora Jocelyn Roldán, felicidades por su excelente participación. Y la Ehrlichia provoca úlceras corneales y saludos desde Ecuador. Gracias, igualmente. Realmente no es que genere las úlceras, pero sí estos pacientes, yo tengo pacientes que llegan con procesos ulcerativos, pero generalmente es secundaria a la uveitis, entonces empieza el proceso de uveitis que da disconfort al ojo, da mucho dolor, blefarospasmo, y estos pacientes empiezan a tocarse, y generalmente estas úlceras son secundarias a tocarse y a frotarse los ojos, ¿no? Pero no realmente porque se genere directamente por la lichosis. O sea, diría que las úlceras son secundarias a todo el proceso inflamatorio que está pasando en el ojo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos ahora con el doctor Paco Serrano. ¿Los signos oculares se manifiestan más en Ehrlichia en la fase crónica o subclínica? Los signos oculares pueden ocurrir en todas las fases que le hablé, pueden ocurrir y pueden ser tan severos en la fase aguda como en la fase crónica. Realmente yo diría que eso depende más bien del grado de infección que tenga el animal como tal y de la individualidad de cada organismo para tratar de defenderse ante la patología que está presentando, ¿no? Entonces, no es que en la fase crónica se presente mucho más severa esta uveitis, sino que en cualquiera de las fases se presenta y puede ser tan severa o puede ser tan leve ya estando en la fase crónica. Realmente no hay una como un tabulamiento donde diga si está en fase aguda, los signos son leves, o si está en fase crónica, los signos son muy severos. No, realmente se puede presentar en cualquier fase grave, una uveitis muy severa o una uveitis leve.
Gracias, doctor. Y bueno, ahora vamos con la última pregunta de parte del doctor Belisario Centeno. ¿Qué dosis y por cuánto tiempo podría recomendar la prednisona en el caso de confirmar erliquiosis, así como el uso de etamcilato? Bueno, por lo menos el uso de la prednisolona, si yo tengo un paciente que quiero modular el proceso inflamatorio, o si tengo un paciente que está ciego, entonces prednisolona yo empezaría con 2 miligramos, me gusta, 2 miligramos y la voy bajando cada 3 o cada 4 días dependiendo de cómo me vaya respondiendo mi paciente, ¿sí? Entonces, si mi paciente va respondiendo bien, cada 4 días voy bajando medio punto, hasta acabar por completo, ¿sí? Con la medicación. Igual el uso del etancilato lo utilizo hasta que prácticamente, podría ser una semana, hasta que prácticamente ya los signos de hemorragias cesen y obviamente yo vea por el hemograma que mi paciente está mejorando. Entonces en ese momento paro el etancilato también. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. Con esta última pregunta terminamos el webinar del día de hoy. Agradecer a todos los médicos que presenciaron este webinar, que nos acompañaron esta noche en toda la República Mexicana, Centroamérica, Sudamérica. Todos son bienvenidos, son para ustedes. Y doctor, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación y estar con nosotros hablando de este grandioso tema. Bueno, Jessica, muchas gracias a ti, a Laboratorio Chinoy Veterinaria, a Alexis, a mi amigo Alexis, y bueno, a todos los que estuvieron presentes. Espero haber llenado las expectativas y que ojalá nosotros podamos seguir haciendo mejores diagnósticos y que podamos salvar ojitos, que es lo importante. Feliz noche para todos. Gracias. Exactamente. Que pasen bonita noche, doctor. Excelente noche. Que descansen. Nos vemos la próxima semana con los webinars de martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche. Que estén muy bien. Hasta luego. Doctor, buenas noches. Buenas noches.